Un poco antes de la medianoche del 20 de mayo de 1967, un hombre llamado Stephen Michalak, de 50 años, estaba llegando a las puertas del Hospital Misericordia en Winnipeg, Canadá. Stephen apenas podía mantenerse de pie y lucía estar en una muy mala condición, donde con mucha dificultad apenas podía respirar. Las enfermeras, al ver a aquel hombre llegar en estas condiciones, el cual parecía sufrir de deshidratación severa y decía tener un dolor de cabeza que apenas le permitía abrir sus ojos, sin mencionar las náuseas entre otras condiciones severas, se acercaron e inmediatamente comenzaron a atenderlo, mientras que a su vez comenzaban a interrogarlo tratando de entender qué le había sucedido. Luego de un rato, al encontrarse más estable y bajo intensa atención médica, Stephen les dijo que temprano ese día había recibido quemaduras en el pecho y el estómago, y que luego de eso había padecido todos los malestares que le hicieron llegar en estas condiciones al hospital. Uno de los doctores presentes le dijo a Stephen que le mostrara las quemaduras que dijo haber recibido. En ese momento, estando boca arriba en la camilla, Stephen abrió su camisa, dejando al descubierto un patrón de quemaduras muy extraños, el cual dejó a todos los que estaban presentes boquiabiertos. Mientras los doctores veían y examinaban aquel patrón de quemaduras, empezaron a cuestionar a Stephen para que les contara con más detalle lo que le había sucedido. Al principio, Stephen se mostró reacio a contar lo que le había sucedido debido a que él temía que si contaba la verdad de lo que le acababa de ocurrir, tanto él como su familia serían tomados por locos y serían la burla del pueblo. Pero, con la insistencia de los doctores y el personal que le atendía en el momento, Stephen entendió que lo mejor en esta situación sería contar la verdad, sin importar las consecuencias que aquellas traerían a su reputación o a la de su familia. Así que respiró profundo y les contó lo sucedido. Al terminar, todos los presentes en aquel pequeño cuarto estaban observando a Stephen con los ojos abiertos y sin poder decir ninguna palabra. Menos de 24 horas después de esto, la historia de Stephen corría en todos los diarios y periódicos de Canadá. La historia de Stephen no solo había causado un revuelo mediático, sino que también llamó la atención de organizaciones gubernamentales, tanto de Estados Unidos como de Canadá, los cuales entrevistaron en repetidas ocasiones a Stephen, tratando de obtener todos los detalles posibles de lo que él había vivido. Su historia fue descrita y nombrada por los medios como el incidente del lago Falcon en Canadá. Debido a la avalancha mediática que arropó la historia de Stephen, muchas opiniones diferentes fueron esparcidas por los medios de comunicación de la época, afectando directamente la credibilidad y la reputación tanto de Stephen como de su familia. Para que tú también seas juez en esta historia y creas o no en lo que ocurrió, te hablaré brevemente de quién era Stephen Michalak. Stephen nació en Polonia a principios del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los tantos capturados y enviados a los campos de concentración por los nazis, específicamente al campo de concentración Gross-Rosen, en el pueblo del mismo nombre en Alemania. Durante su tiempo en aquel lugar, Stephen fue testigo en carne propia de todas las atrocidades cometidas por los nazis. A principios de 1945, los Estados Unidos llegaron hasta aquel campo de concentración y liberaron a todas las personas que habían seguido con vida luego de todo aquel sufrimiento. Un total de 125,000 personas fueron prisioneras en aquel lugar y 45,000 de aquellos habían sido asesinados por los nazis. Stephen y su esposa habían sido de los pocos que aún se mantenían con vida. Y luego de esto, Stephen se quedó ayudando al ejército estadounidense como traductor, mientras se dedicaban a seguir liberando otros prisioneros en los demás campos de concentración en toda Europa.
Luego de todo aquello, en 1946, Stefan y su esposa abandonaron Europa y se mudaron a la comunidad de Winnipeg, en Canadá, donde empezaron sus nuevas vidas, lejos de todo aquel horror de la Segunda Guerra Mundial. Allí empezaron una familia y Stefan consiguió un trabajo como mecánico en una fábrica. Toda aquella paz y tranquilidad duró alrededor de 20 años, hasta aquella mañana del 20 de mayo de 1967, donde transcurrió el incidente del lago Falcon. Stefan era geólogo aficionado y viajaba regularmente al lago Falcon como buscador en busca de cuarzo y de plata. El viernes 19 de mayo, Stefan se propuso pasar el fin de semana en el lago Falcon en busca de minerales preciosos, esto debido a su hobby como geólogo aficionado. Tomó sus lentes protectores, sus guantes y todo lo demás que necesitaría para su travesía. Se despidió de su esposa y sus hijos y se dirigió a la estación de autobuses Greyhound. Luego de un viaje de aproximadamente 2 horas, llegó a la parada más cercana en la ruta del lago Falcon y desde allí siguió su travesía a pies hasta un hotel barato en la cercanía del lago. Allí pagó por una habitación y se dispuso a pasar la noche. A la mañana siguiente, se levantó temprano en la mañana, alrededor de las 5 a.m., y se dirigió al bosque que rodeaba el lago Falcon. Stefan se adentró en el bosque y con la ayuda de su brújula y su compás, empezó a caminar siguiendo una misma dirección. Luego de varias horas caminando, alrededor de las 9 a.m., Stefan llegó a una zona en la que encontró una enorme pared rocosa justo al final de una zona clara sin árboles y con suelo rocoso. Aquella zona era perfecta para comenzar una búsqueda de minerales, así que Stefan se puso manos a la obra. Se colocó sus guantes, sus lentes protectores y sacó su pico y comenzó a picar la roca. Alrededor de las 11 a.m., Stefan no había logrado tener ningún avance realmente, así que decidió tomar un descanso. Aquel lugar era hermoso y relajante. Según las propias palabras de Stefan, dijo que solo se escuchaba el sonido de unos gansos los cuales estaban a lo lejos dentro del lago. Luego de tomar aquel descanso, continuó picando la roca. A los pocos minutos, dijo que comenzó a escuchar detrás de él, a la distancia, que aquellos gansos ahora sonaban agitados, así que se volvió para ver qué estaba sucediendo. Al voltearse, observó todos los gansos salían volando asustados por 2 objetos que se encontraban flotando en el aire. Stefan describió aquellos objetos como cilíndricos y con una especie de aureola rojiza. Dijo que aquellos objetos estaban a unos 45 metros de altura y que no emitían ningún tipo de sonido. Al ver esto, Stephen dijo que no sintió temor, en lo absoluto. Más bien dijo sentir intriga, puesto que pensó que se trataba de algún tipo de aeronave experimental del ejército, por lo que simplemente se quedó observando aquellos objetos a la distancia. Para él esto tendría sentido, puesto que esta zona en donde él estaba era una zona muy remota y alejada de todo tipo de civilización, así que no sería sorpresa que los militares usen esta zona para realizar prácticas. Stefan dijo que pasaron muchos minutos sin que nada sucediera. Aquellos 2 objetos solo estaban estáticos en el aire, sin emitir ningún tipo de sonido, hasta que empezaron a avanzar sobre el lago lentamente, acercándose a la zona libre de árboles en la que Stefan se encontraba. De repente, uno de los objetos cambió de color y comenzó a elevarse a una muy alta velocidad, hasta desaparecer en las nubes, mientras que el otro objeto siguió su avance muy lentamente hasta tocar tierra en el amplio espacio abierto en el que se encontraba Stefan. Te recuerdo que mientras Stefan veía todo aquello, él solo pensaba que se trataba de aviones experimentales militares, así que él solo pensó que quizás esta aeronave tuvo que aterrizar por algún tipo de problema mecánico. Así que, estando en una considerable distancia de aquel objeto, imaginó que en cualquier momento vería al o los pilotos salir de la aeronave. Él dijo que pensó dentro de sí que quizás él podía ayudarles, puesto que él era mecánico. Así que se dispuso a esperar mientras aquella nave descendía lentamente hasta tocar el suelo rocoso. Stefan dijo que algo que le causó mucha impresión fue ver que al momento de la nave tocar el suelo, su figura cambió radicalmente. Pasó de ser un cilindro con una aurora rojiza y brillante a convertirse en un plato acampanado y completamente de color de aluminio.
dijo que la aeronave tenía algunos agujeros pequeños, los cuales podía observar desde la distancia, puesto que desde el interior de la nave salía una luz color magenta, muy pero muy brillante, a través de esos pequeños agujeros. Los minutos pasaban y mientras Stefan esperaba muy a la distancia que él o los pilotos salieran de aquella nave, se decidió a tomar su libreta y comenzar a dibujar aquella nave. Esto era un hábito regular en Stephen, puesto que durante sus viajes como geólogo siempre hacía dibujos sobre diferentes escenarios que durante sus expediciones veía, tales como atardeceres o diferentes tipos de animales, así que pensó que aquello sería solo otro de sus dibujos. Pero de repente, una puerta corrediza se deslizó de una de las paredes del objeto. Pero debido a la distancia y a la luz brillante que salía de allí, Stefan dijo que no pudo mirar hacia el interior en ese momento. Al ocurrir todo esto, él pensó, ok, ahora sí que los pilotos van a salir, pero la verdad fue que nada sucedió. Así que Stefan pensó acercarse a la nave y dar voces a los pilotos para saber si se encontraban bien. Así que comenzó a caminar hacia la nave, pero cuando se encontraba a unos 20 metros de la nave, se detuvo bruscamente, puesto que comenzó a escuchar dos voces que parecían hablar entre ellas, en un lenguaje desconocido para Stefan. Él no lograba ver a nadie dentro de la nave debido a la brillante luz que emanaba, pero lo que Stefan estaba seguro es que esas voces provenían desde el interior de la nave. Stefan solo asumió que aquellas voces deben ser los pilotos de la nave hablando entre ellos, así que mientras se acercaba a la nave, gritó a los pilotos en inglés, preguntando si se encontraban bien. Las voces se silenciaron inmediatamente tan pronto escucharon la voz de Stefan, y no hubo ningún tipo de respuesta. Pero Stefan siguió llamando. ¿Está todo bien ahí dentro? Al ver que no tenía ninguna respuesta, Stefan decidió hablarles en ruso, en alemán, intentó llamarlos en italiano, en francés también, pero al no tener ninguna respuesta, decidió volver al inglés y seguir intentando. Para este punto, Stefan está a una muy corta distancia de la nave, alrededor de 4 metros, y comienza a analizar bien la estructura del exterior de aquella nave, y se da cuenta que aquel objeto no contaba con ningún tipo de remaches, ni tampoco se lograba apreciar ningún tipo de ligamento, como sería de esperarse en cualquier tipo de aeronave. Aquel objeto parecía ser una sola pieza en su totalidad, lo que es completamente imposible, y más para esa época. También notó que aquella nave no contaba con ningún tipo de insignia ni bandera que indicara la organización militar ni el país del mismo. Literalmente no había nada en el exterior de la nave, todo era superficie metálica cromada lisa. Al estar a menos de 1 metro de la puerta corrediza, intentó mirar hacia adentro tratando de ver a los pilotos, pero aquella luz magenta era tan brillante que no le permitía ver correctamente, aunque sí aseguró ver lo que parecía un panel de control dentro de aquel objeto con lo que parecían unos botones con luces. En ese mismo instante, la puerta corrediza se cierra de repente y Stephen extendió su brazo y tocó la nave. Al momento de tocar la nave, Stefan llevaba puestos sus guantes de cuero, los cuales usaba para sus actividades en la geología. Pero al preciso instante cuando tocó la nave, la punta de los dedos de los guantes comenzaron a derretirse. Stefan comenzó a intentar quitarse los guantes rápidamente para evitar quemaduras. Mientras se los quitaba, Stefan notó que el cuerpo metálico exterior de la nave de alguna manera comenzó a rotar en dirección a las manecillas de reloj, hasta que una especie de ventanillas con huecos, lo cual era de las muy pocas cosas que aquel objeto tenía en el exterior, se detuvo frente a él. Aquella pequeña ventanilla fue incluso dibujada momentos antes por el mismo Stefan, cuando estaba dibujando la nave. Stefan se quedó observando aquella ventanilla tratando de entender qué era, cuando de repente, de los orificios de la ventanilla salieron unos láseres que impactaron el estómago y el pecho de Stefan, causándole un dolor indescriptible, y a su vez encendiendo en fuego la camiseta que llevaba puesta en ese momento. Mientras Stephen luchaba con las llamas para despojarse de su camiseta, notó cómo aquel objeto de manera sorpresiva y a una velocidad incalculable ascendió y se perdió entre las nubes, sin haber hecho el más mínimo sonido.
En este momento, Stefan dijo sentirse desorientado, no sabía cómo tomar lo que acababa de vivir, y para colmo de males, estaba experimentando un dolor atroz en el pecho y en el estómago. Stefan dijo que trató de no entrar en pánico, así que como pudo, tomó algunas de sus cosas y comenzó a caminar rumbo al bosque, tratando de regresar a la civilización. Dijo que aquello le tomó muchas horas, puesto que avanzaba tambaleante y además debía estar deteniéndose cada cierto tiempo para vomitar. Luego de horas haciendo todo lo posible para no desmayarse, mientras avanzaba logró divisar una carretera en las afueras del bosque, y al cruzar la carretera había un local comercial, tipo bar. Al entrar al local, el personal lo veía con cara de extrañeza. En investigaciones posteriores, aquellas personas dirían que al ver la condición deplorable en la que se encontraba Stefan, llegaron a pensar que él solo se encontraba ebrio, pero que al acercarse a él no percibieron ningún tipo de olor a alcohol, así que decidieron ayudarlo. Dijeron también que el olor que se notó inmediatamente en el local fue un olor muy fuerte a azufre. Al preguntar dónde estaría el doctor más cercano, los trabajadores del local le informaron que el único doctor del pueblo se encontraba de viaje y que no tenían un hospital activo en ese momento. Al escuchar esto, Stefan pensó que su mejor opción era dirigirse a la estación de autobuses más cercana y tomar el próximo autobús hacia Winnipeg. Así que como pudo, tomó una camisa de su mochila y se dispuso a salir del bar. De alguna manera que ni siquiera él se explica, fue capaz de llegar a Winnipeg y soportar las 2 horas de viajes en el autobús, padeciendo todos aquellos malestares sin mencionar el dolor horrible que sentía, hasta que llegó al hospital donde toda la historia comenzó, ya en horas de la noche. Al examinar sus quemaduras en el hospital, los doctores concluyeron que sus quemaduras no eran térmicas, o sea, que no fueron causadas por entrar en contacto con alguna superficie caliente, sino más bien que eran quemaduras químicas. Pero ni los doctores ni ninguna organización gubernamental pudo determinar qué tipo de químico pudo haber causado estas quemaduras en el cuerpo de Stefan, sin mencionar que nada daba respuesta a los síntomas de malestar a los que se vio sujeto Stefan por varios días después del incidente. 2 días después del incidente, un grupo de expertos se unieron para ir a la zona donde Stefan dijo que había sucedido el acontecimiento. Al llegar al lugar, todos afirmaron que en el área había un muy inusual olor a azufre, desde varios kilómetros antes del punto exacto del incidente, y que al llegar al lugar del incidente notaron niveles anormales de radiación junto a lo que parecía ser una quemadura en la tierra, como si algo muy caliente se hubiera postrado en aquel lugar. También encontraron un pedazo pequeño de metal, el cual tenía niveles altos de radiación, y que luego de examinarlo, descubrieron que estaba hecho de un tipo de plata extraño. Los investigadores creyeron que podría tratarse del mismo depósito natural de plata que se sabía que existía en los alrededores del lago, pero un estudio más profundo reveló que no pertenecía a ningún depósito de plata conocido. Como siempre pasa en estos casos, tanto Stefan como su familia sufrieron un sinnúmero de críticas y burlas por muchos años después de aquel día. Pero realmente cabe preguntarse, ¿qué ganaba Stephen con inventar aquel relato? Si en vez de ganancia todo lo que siguió después de aquello fue fracaso, críticas y acosos, como lo describió su hijo después de la muerte de Stephen en 1999 y al cumplirse 50 años del suceso en su libro titulado When They Appeared, donde nos cuentan los hechos de lo que su padre vivió y todo lo que les tocó vivir luego de aquello. Antes de su muerte, Stefan seguía creyendo en lo que vio aquel día. Nunca afirmó que la nave que vio fuera de origen extraterrestre, más bien se mantuvo firme creyendo que aquello había sido una aeronave experimental secreta. Tanto sus hijos como su esposa afirmaron que mucho después del suceso, Stefan se sentía arrepentido de haber hecho pública su historia, debido al intenso escrutinio de los medios de comunicación sobre su vida personal y todo el acoso que les tocó vivir. Pero ahora te toca a ti dar tu opinión. Cuéntanos qué opinas sobre el caso en la caja de comentarios. No olvides compartir el video con quien creas que le pueda interesar el caso. Y si no lo estás, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Gracias.